Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las emociones a flor de piel que solo las series turcas saben evocar. Espero que estén listos porque hoy nos embarcamos en un viaje lleno de pasión, lágrimas y sobre todo, historias de amor que te harán creer de nuevo en el poder del destino. Prepárense para una selección de series turcas que no solo los engancharán desde el primer episodio, sino que también los harán sentir como si estuvieran viviendo cada escena. Hoy vamos a sumergirnos en esas series que te tocan el alma, esas historias donde el amor enfrenta obstáculos imposibles, donde los protagonistas luchan contra viento y marea por estar juntos, y donde las sorpresas te esperan a la vuelta de cada esquina. Si eres como yo y te derrites con un buen romance, te advierto, prepara los pañuelos porque hoy vamos a llorar, reír y suspirar juntos. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de mis nuevas recomendaciones. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos al grano. Empezaremos con una serie que desde el primer momento me robó el corazón, Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un torbellino de emociones, donde el amor prohibido y las diferencias sociales se entrelazan para crear una historia inolvidable. Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica atrapada en un mundo que no le pertenece, se enamoran perdidamente. Su amor es puro y sincero, pero las circunstancias los obligan a separarse. Años después el destino los vuelve a unir, pero ahora las cosas son mucho más complicadas. Kemal regresa como un hombre poderoso, lleno de rencor y sed de venganza, mientras que Nihan sigue atrapada en un matrimonio infeliz. Prepárense para un drama lleno de giros inesperados, traiciones, secretos y un amor que lucha por sobrevivir contra todo pronóstico. Las actuaciones son impecables, la química entre los protagonistas es palpable y la historia te mantendrá al borde del asiento hasta el último episodio. Si buscas una serie que te haga llorar a más no poder y te haga cuestionar el destino, Karasevda es para ti. *** Profundizando en Karasevda, un amor marcado por el destino y la venganza ***. Karasevda no es solo una serie de amor, es una profunda exploración de las clases sociales, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La historia comienza en un contexto donde las diferencias económicas y sociales parecen insalvables. Kemal, un hombre hecho a sí mismo, representa la esperanza y la perseverancia, mientras que Nihan simboliza la opresión de las altas esferas sociales. Su amor florece en un mundo de contrastes, lleno de encuentros furtivos y promesas susurradas. Sin embargo, la sombra de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y despiadado obsesionado con Nihan, se cierne sobre ellos. Emir, con su influencia y riqueza, manipula el destino de Nihan, obligándola a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Este sacrificio marca un punto de inflexión en la vida de los protagonistas, separándolos y sembrando las semillas de la venganza. La serie explora el dolor de la separación, la frustración de los sueños rotos y el resentimiento que consume a Kemal durante los años que pasa lejos de Nihan. Cuando regresa transformado en un hombre rico y poderoso, su único objetivo es vengarse de Emir y recuperar el amor que le fue arrebatado. Sin embargo, el reencuentro con Nihan no es como lo había imaginado. Ella sigue casada con Emir, atrapada en una relación tóxica y llena de secretos. La trama se complica aún más con la aparición de nuevos personajes y giros inesperados que mantienen al espectador en vilo. Asu Alakan, una mujer inteligente y ambiciosa con sus propios motivos ocultos, se convierte en una pieza clave en el plan de venganza de Kemal. Además, la relación entre Nihan y Emir se revela como una red de mentiras y manipulaciones, donde ninguno de los dos es completamente inocente. Karasevda destaca por sus actuaciones memorables, especialmente las de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. Su química en pantalla es innegable, transmitiendo la intensidad de su amor y el dolor de su separación. La serie también cuenta con una banda sonora emotiva que acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones del espectador. Más allá del romance y el drama, Karasevda plantea preguntas importantes sobre la justicia, el poder y la naturaleza del amor. ¿Puede el amor verdadero superar todos los obstáculos? ¿Es la venganza una solución o solo una forma de perpetuar el ciclo de violencia? Estas son algunas de las interrogantes que la serie plantea y que invitan a la reflexión.
La siguiente en nuestra lista es una joya que quizás ya conozcan, pero que nunca me cansaré de recomendar, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es una adaptación moderna de una novela clásica turca y cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella, para vengarse de su madre, a quien culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino guapo y mujeriego de su esposo. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance prohibido y peligroso. Aşk Memnu es una serie llena de intriga, pasión, deseo y consecuencias devastadoras. Los personajes son complejos y llenos de matices, y las actuaciones son simplemente magistrales. La serie explora temas como el amor, la traición, la ambición y la moralidad, y te hará reflexionar sobre los límites del deseo y las consecuencias de nuestros actos. Si buscas una serie con una trama intensa, personajes memorables y un final que te dejará sin aliento, Aşk Memnu es una opción imperdible. *** Desentrañando, Aşk Memnu, un torbellino de pasión y consecuencias ***. Aşk Memnu es mucho más que un simple triángulo amoroso, es un estudio psicológico de personajes atormentados por sus propias ambiciones y deseos. Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer marcada por la traición y la pérdida. Su matrimonio con Adnan Bey, un hombre bueno pero distante, es un intento desesperado de escapar de su pasado y vengarse de su madre, Firdevs Ireolu, una mujer manipuladora y obsesionada con el poder. La llegada de Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan, sacude la vida de Biter. Belul representa todo lo que ella anhela: juventud, pasión y libertad. Entre ellos surge una atracción irresistible que los arrastra a un torbellino de deseo y culpa. Su romance prohibido se convierte en el eje central de la serie, generando una tensión constante y un drama increscendo. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo la infidelidad puede destruir familias y dejar cicatrices imborrables. Adnan Bey, un hombre ingenuo y confiado, es completamente ajeno a la traición que se está gestando bajo su propio techo. Su amor por Biter es sincero, pero su ceguera lo convierte en una víctima de las circunstancias. Firdevs Ireolu, interpretada por Nebahat Zere, es uno de los personajes más memorables de la serie. Su ambición desmedida y su capacidad para manipular a los demás la convierten en una figura controvertida y fascinante. Firdevs es una maestra en el arte de la intriga y no duda en utilizar a sus propios hijos para alcanzar sus objetivos. Aşk Memnu destaca por su cuidada producción, su elegante vestuario y su banda sonora melancólica que refleja la tristeza y el sufrimiento de los personajes. La serie también cuenta con diálogos inteligentes y escenas cargadas de simbolismo que invitan a la reflexión. El final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes y trágicos de la televisión turca. Las consecuencias del romance prohibido entre Biter y Belul son devastadoras, dejando un vacío irreparable en la vida de todos los personajes. La serie nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el amor verdadero no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Ahora, cambiemos un poco el tono y pasemos a una serie que, si bien tiene sus momentos dramáticos, también te hará reír y te robará el corazón con su ternura, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aventurera que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día, por un error, Sanem comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad donde conoce a Khan, el hijo del dueño, un fotógrafo reconocido mundialmente y un espíritu libre. Entre Sanem y Khan surge una atracción instantánea, pero su relación se complica por malentendidos, secretos y rivalidades. Erkenci es una serie fresca, divertida y llena de energía positiva. La química entre los protagonistas es innegable, y te hará suspirar con cada escena romántica. La serie también explora temas como la familia, la amistad, la ambición y la importancia de seguir tus sueños. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y te deje con una sonrisa en el rostro, Erkenci es una excelente elección. *** Explorando la magia de Erkenci, un canto a la libertad y al amor verdadero. Erkenci es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. A diferencia de los dramas intensos y las tragedias desgarradoras, esta comedia romántica nos ofrece una historia llena de optimismo, humor y esperanza. Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, es una joven espontánea y creativa que sueña con convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en la agencia de publicidad de la familia Divit.
Allí conoce a Candy Beat, interpretado por Can Yaman, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento. Su relación se construye sobre la base de la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. A pesar de los malentendidos y las dificultades que enfrentan, su amor se fortalece con el tiempo. Erkenzicus destaca por su estética visual vibrante y sus personajes entrañables. La serie nos transporta a un mundo de colores, paisajes impresionantes y emociones genuinas. La historia también explora la importancia de la familia y la amistad, mostrando cómo estos lazos pueden ser una fuente de fortaleza y felicidad. Más allá del romance, Erkenzicus transmite un mensaje inspirador sobre la importancia de seguir tus sueños y no dejar que nada ni nadie te detenga. Sanem es un ejemplo de perseverancia y determinación, demostrando que con esfuerzo y pasión se puede lograr cualquier cosa. La serie también aborda temas relevantes como la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la importancia de proteger el medio ambiente. Erkenzicus es una serie que te hace reír, llorar y te deja con una sensación de bienestar y optimismo. Siguiendo con las comedias románticas, les presento Senkalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, le cancela su beca. Eda y Serkan se ven obligados a hacer un trato. Ella fingirá ser su prometida durante 2 meses para recuperar su beca. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que, a pesar de sus diferencias, sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Senkalkapm es una serie divertida, romántica y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas es evidente y te hará creer en el poder del amor verdadero. La serie también explora temas como la superación personal, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te haga suspirar de amor, Senkalkapm es una opción que no te puedes perder. Senkalkapm, un cuento de hadas moderno con un toque de humor y pasión. Senkalkapm es una comedia romántica que te atrapa desde el primer episodio con su trama ingeniosa, sus personajes carismáticos y su atmósfera encantadora. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven luchadora y con un gran corazón, que se ve obligada a aceptar un trato inusual con Serkan Bolat, un hombre frío y calculador conocido como Robot. La relación entre Eda y Serkan comienza como una farsa, pero a medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen más en común de lo que imaginaban. Eda despierta el lado humano de Serkan, mientras que él la ayuda a alcanzar sus sueños. La serie destaca por su humor inteligente, sus diálogos chispeantes y sus escenas románticas que te hacen suspirar. La química entre Ander Zel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan es innegable, transmitiendo la pasión y la ternura de su relación. Senkalkapm también explora la importancia de la familia y la amistad, mostrando cómo estos lazos pueden ser un apoyo fundamental en los momentos difíciles. La serie nos recuerda que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados y que a veces es necesario romper las barreras para encontrar la felicidad. Y para finalizar esta selección, quiero recomendarles una serie que me ha dejado marcada y que creo que merece mucho la pena, Muzice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie es una adaptación de la serie coreana Good Doctor y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant, que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital prestigioso. Muzice Doctor es una serie conmovedora, inspiradora y llena de esperanza. La serie aborda temas como la discriminación, la inclusión, la empatía y la importancia de creer en uno mismo. La actuación del protagonista es simplemente brillante y te hará sentir cada una de sus emociones. Si buscas una serie que te toque el corazón, te haga reflexionar y te inspire a ser una mejor persona, Muzice Doctor es una opción que no te arrepentirás de ver. Muzice Doctor, un himno a la inclusión y la empatía. Muzice Doctor es una serie que te llega al alma y te hace replantearte tus propias creencias y prejuicios. La historia de Ali Befa, interpretado de manera magistral por Tañer Olmez, es un ejemplo de superación, resiliencia y valentía. Ali Befa es un joven con autismo y síndrome de Savant que sueña con convertirse en cirujano. A pesar de los desafíos que enfrenta debido a su condición, su talento y su dedicación le permiten ingresar a un hospital prestigioso. La serie aborda temas complejos como la discriminación,
la incomprensión y la falta de empatía que enfrentan las personas con discapacidad. Sin embargo, también muestra la importancia de la inclusión, el apoyo y la aceptación. Muzice Doctor destaca por su guión inteligente, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones conmovedoras. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de creer en uno mismo. Más allá del drama médico, Muzice Doctor es una historia sobre la humanidad, la compasión y el poder del amor. La serie nos enseña que todos somos diferentes, pero que todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. En resumen, hoy hemos explorado un abanico de emociones a través de estas series turcas. Desde el amor prohibido y las tragedias de Karasevda y Aşk Memnu, pasando por la ternura y el humor de Erken Cikus y Senkalkam, hasta la inspiración y la esperanza de Muzice Doctor. Espero que esta selección los haya inspirado a descubrir nuevas historias y a sumergirse en el maravilloso mundo de las series turcas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este recorrido lleno de pasión y drama. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que encuentren en estas series una fuente de entretenimiento y emoción. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Cuál ya han visto y les encantó? ¿Tienen alguna otra serie turca que les haya hecho creer de nuevo en el amor y que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.